amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Paradigmas, como siempre llegando a través de Canal 3, Cable Andino para todo el Callejón de Huaylas y mucho, mucho más allá aún. El día de hoy vamos a hablar del arte, pero el arte de las tablas, el arte de la acción, el arte de la dinámica, el arte que representa, el arte que caracteriza por excelencia. Habíamos hablado en algunos programas ya del cine, pero ahora hablaremos del arte que más bien es origen, de alguna manera, o da origen ya al cine, que es una, digamos, variedad, variación o una evolución, por decirlo de alguna manera, especialización, pero que proviene fundamentalmente pues del teatro. Este maravilloso arte, del teatro, que ha estado pues, tiene tanto tiempo, tiene tantos siglos de existencia, está presente desde Grecia, en fin, es una de las artes clásicas consideradas a nivel universal. Es un arte además al cual yo también tuve acceso en algún momento, porque yo pertenecía al teatro universitario de mi universidad hace ya varios años, y bueno, es un arte en realidad apasionante, un arte maravilloso, y el día de hoy vamos a conversar justamente con uno de los cultores de este arte acá en Huaraz, y es uno de los cultores de mucho tiempo, es uno de los cultores que siempre ha estado dándole ahí empuje, impulso, apostando muy fuerte por el teatro, desde incluso épocas anteriores al terremoto. Imagínense ustedes, con un gran grupo, un grupo que es ya un grupo insignia, digamos, un grupo que es ícono en lo que es el teatro huaracino, Farol 20. Me estoy refiriendo al profesor Marco Rodríguez, integrante de Farol 20, además director del Teatro Universitario de la Universidad de San Agustín, la UNASAM, la UNASAM, la Santiago Antúnez de Mayolo. Me estaba confundiendo porque yo en un momento enseñé en la San Agustín también, y también tengo bonitos recuerdos de ahí. Pero el profesor Marco tiene una larga data haciendo teatro. Profesor, bienvenido, es un gusto tenerlo acá, hablar de este maravilloso tema como es el teatro, un tema que le apasiona a usted, de hecho, porque tiene casi 40 años haciendo teatro, y por supuesto a mí también me apasiona y me gusta mucho, porque alguna vez hice teatro, y ahora estoy en las pantallas, pero en otra etapa. Bienvenidos, primeras palabras. Muchas gracias, Einer, por esta oportunidad. Creo que es una gran oportunidad para poder dirigirme yo pues al pueblo huaracino, y que más un programa que tiene un nombre, ¿no? Paradigma, es como que hay que dar el ejemplo, Claro, ¿no? Hay que dar el ejemplo de lo que uno está haciendo, y sobre todo yo dedicaría esta entrevista a la juventud huaracina, ¿no? Y justamente a ellos, profesor, hay que romper paradigmas también, ¿no? Mucha gente piensa que el teatro surgió acá en Huaraz recién hace poco, ¿no? Porque son grupos, no sé, pues relativamente nuevos, o que tienen, digamos, unos cuantos años. Pero el teatro, por la historia de Farol 20, sé que ha surgido, y que es incluso en Huaraz anterior al terremoto. Cuéntanos un poquito esta historia de Farol 20 y el teatro huaracino en general. Nosotros como Teatro Farol 20 surgimos el año 1969. Un año antes del terremoto. Hasta un poco menos. Ya. Porque nosotros surgimos en octubre, es fundado el Farol 20 el 18 de octubre del año 69, y nosotros como actores ingresamos a fines de ese mes. Y comenzamos a ensayar para ya presentar en noviembre, diciembre, y hasta inclusive antes, en el mes de mayo hemos hecho presentaciones, a pocos días de ocurrir el terremoto que cambió todas nuestras vidas, ¿no? Pero este Farol 20 nace por el entusiasmo de unos muchachos que deciden pues formar un elenco teatral, un grupo teatral así con ese nombre, y el escritor Abdón Dexter, que era uno de los fundadores, le pone el nombre, ¿no? Farol 20. Farol 20, y él dice pues que le ponía ese nombre como una luz que alumbraba en el siglo XX. Nunca pensó que podíamos seguir alumbrando en el siguiente siglo, ¿no? Claro. Y estamos ahora, de alguna manera, alumbrando también el siglo XXI. Y ustedes han surgido de ahí, digamos, el terremoto ha sido pues un quiebre, y lo sabemos, ¿no? Quienes de alguna manera estamos relacionados porque o hemos pasado el terremoto, o de alguna forma nuestras familias han pasado el terremoto y somos huaracinos, digamos, de antes del terremoto, o nuestras familias son de antes del terremoto, ¿no? Porque sabemos que la mayor parte de familias actuales huaracinas son más bien de migrantes, ¿no? Claro, por supuesto, nosotros tenemos una gran cantidad de gente que ha llegado de fuera, después del terremoto. Pero hablando del teatro de antes del terremoto, ya yo por referencias y por lo que yo pude ver de niño,
De niño tenía la facilidad que mi padre fue uno de los principales, no voy a decir culpables, sino de los impulsores para que yo entre al teatro, para que yo ame al teatro, porque él, cuando venían compañías de fuera, ¿no? Venían compañías de donde venían actores famosos como Luis Álvarez, ¿no? En algún tiempo vino la famosa Quiroga, que era española, creo, y hicieron sus presentaciones y hacían temporadas teatrales que duraban 4 días y eran 4 obras de teatro o 5 obras de teatro, y ellos vendían lo que le llamaban los abonos, ¿no? Eran unos boletos engrampados muy, muy presentables y que se compraban a menos precio. Y yo siempre que llegaba a la farmacia, mi papá ya tenía yo mi abono. Entonces yo sabía que tenía que ir esa semana todos los días al teatro. O sea, era un abono, digamos, por toda la temporada. Por los 4 o 5 días que duraba la temporada, ¿no? Entonces iban desglosando cada vez que yo ingresaba. Y yo pienso ahora que sería raro, muy raro, verme ahí sentado a mí, ¿no? Un niño prácticamente, en el cine Ancash, sentado, o en el cine Huaraz, solo, sin acompañante, ¿no? Y se iba solo al teatro. Solo al teatro, sí. Pero eso tal vez ya le daba alguna especie de premonición para lo que iba a ser su actividad teatral, bueno, ¿no? Posterior. Después ya fue pues gracias a estos jóvenes del Farol 20 que formaron el Farol 20, pero no todos tenían la facilidad o el talento para ser actores. Claro. Y es así que, como llamados, llegamos, me voy a poner yo por delante, pero estaba Timoteo Rodríguez, Julia Torres, Olga Godenzi, algunos que integramos el Farol 20 ya para actuar. Y en ese tiempo empezamos con la obra de Octavio Inostroza, Guaracino, que se llamaba El Farsante, ¿no? Y esa fue nuestro estreno. Una obra, carnet de identidad, me parece, y luego El Farsante de Octavio Inostroza. Esa obra fue antes del sismo, en noviembre del 69. Okay. Y no conservo ningún programa de ese día. No conservo. Conservo algunos programas que logré rescatar después del sismo y que algunos me alcanzaron, medios ajados, medios mojados. En fin, habíamos rescatado de lo que nos enterró el terremoto, ¿no? El Huaraz de antes, profesor, en temas culturales, en temas de teatro, era un Huaraz, tengo entendido por lo que me cuenta mi madre, o me han contado algunos tíos, algunos familiares, tengo entendido que el Huaraz de antes era un poquito más, por decirlo de alguna manera, más instruido, más educado, culturalmente más amplio, a pesar de que era un pueblo más pequeño, ¿no? Pero era mucho más, había un nivel, digamos, intelectual, cultural, mucho mayor del que hay ahora, ¿no? Claro. La situación del teatro del Huaraz antiguo tenía ciertas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, nuestras calles estrechas. Nuestras calles estrechas determinaban que estábamos más unidos, a pesar de que solo eran calles, pero éramos más vecinos, tanto del lado como del frente, porque el del frente estaba muy cerca a nosotros. Entonces, aparte de ello, la ciudad, si hubiera tenido calles anchas, hubiera sido muy grande. Entonces, la gente se dedicaba a lo que hacían nuestros mayores. Los jóvenes seguíamos eso, ¿no? Y en las familias más antiguas, más todavía. Ellos trabajaban, pues, por decir, que en casa siempre tenía que haber un piano. Ah, eso era clásico, claro, ¿no? Claro que sí, eso me lo contó mi Pero hermano. No voy a hablar, pues, de las casas, claro. Eran casas de gente acomodada, ¿no? Eran casas de los abogados, de los profesionales, y allí tenían su piano y aprendían el piano y existía el profesor de piano. Y tengo entendido que incluso mi madre me cuenta que se sentaban alrededor para escuchar sus conciertos de piano, que daba algún primo, algún familiar, claro. ¿no? Y eran una especie de veladas bonitas donde se tomaban sus traguitos, pero en un ámbito así muy, claro. Muy lindo, ¿no? Realmente. Y la biblioteca municipal de Huaraz, que era muy asistida, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo, de lo que he leído, se reunían así y formaron en algún momento los jóvenes huarazinos
las famosas 4A. Las 4A. Vamos a conversar justamente ese tema porque es un tema en extenso que narra un poco, amigos, la historia del teatro en Huaraz Antiguo, pero vamos a hacerlo luego de una pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con el profesor Marco Rodríguez, integrante y uno de los primeros miembros de Farol 20, sobre el teatro en Huaraz y toda esta maravillosa historia que de varias décadas que tiene el teatro huarazino y en general el teatro de nuestra región. Estaba hablando, profesor, cuando lo corté, de las 4A. Cuéntanos un poquito de este grupo. Yo he tenido ocasión de poder saber mucho de las 4A porque un amigo mío me ofreció un legajo de programas que él había fotocopiado de otro pariente que tenía y que ahí estaban, pues, más o menos son como 40 programas, aparte de algunas notas periodísticas, ¿no? de la existencia de las 4A. Y ahí nos menciona, pues, a toda la gente que trabajó en ese tiempo. Y de las que yo recuerdo, ¿no? Estaba, pues, don Lisandro Coral, por ejemplo, ¿no? Famoso, muy reconocido por su interpretación, sobre todo en las comedias. Estaban, incluso, a mí me llamó la atención que estaba de escenógrafo nuestro querido don Humberto Chávez. Caramba, qué gran pintor, ¿no? ¿No? Estaba de apuntador, en ese tiempo había el apuntador, el que corregía, estaba don Francisco González. Wow, eran, ¿no? claro, eminencias Entonces, intelectuales, ¿no? De la en época. ese tiempo Claro. han trabajado toda la gente que hacía arte, toda la gente que hacía, ya sea artes plásticas, poesía, literatura, han trabajado haciendo teatro. No todos actuando, pero detrás de la actuación pues hay mucha gente, De alguna manera, ¿no? que está la haciendo cultura, algo. ¿no? Es como este set, ¿no? En este set hay mucha gente detrás de Claro, nosotros por que supuesto. está haciendo que podamos llegar a nuestro público. Entonces, las 4A incluso fue reconocida en Lima y quien le ensalzó mucho siempre fue Ladislao F. Mesa, porque las 4A le ha hecho el montaje de casi la mayoría de sus obras de Ladislao Mesa que aún ya no conocemos, ya no tenemos. ¿Por qué eran las 4A? ¿Sabe algo del nombre? Eso era la Asociación de Artistas Aficionados de Ancash. Ah, ahí están las 4A. Las 4A, sí. Claro, ¿no? claro. Porque son un nombre así un poco misterioso. Misterioso, muy... sí. ¿no? Era como un ícono, ¿no? Como un ícono ahí, Claro, ¿no? claro. Y ellos Apela al han respeto. trabajado a manera del teatro en el Renacimiento, del teatro que surge después de que desapareció en un tiempo en la historia con los griegos, con los romanos sobre todo, que viene el teatro del sexo y se acaba el teatro, pero va a renacer con la religión, con los autos sacramentales. El teatro, ¿no? Claro, el teatro es usado, digamos, para el tema ¿no? religioso. Para el tema religioso, para que incluso las grandes representaciones de los autos sacramentales queda representación de la Biblia, ¿no? Claro. Entonces, eso va a renacer aún más todavía con la famosa comedia del arte italiano, de donde surgen casi todos los géneros que ahora conocemos, ¿no? Surge el teatro, surge el ballet, la zarzuela, el vaudeville, todos esos géneros van a surgir de la comedia del arte italiano, que fue una reunión de gente que hacía teatro, que hacía arte, y comienza a reflotar lo que quedaba y va rescatando, ¿no? Y eso es un hecho muy, muy importante en la historia del teatro, porque ha hecho pues que se vuelva nuevamente y se retome lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora, lo que es la imitación de lo que es el teatro griego, ¿no? Claro. Por eso es que siempre se dice, el origen del teatro, Grecia, pero no es así.
El origen del teatro en sí es el hombre, ¿no? Ah, claro, claro, claro. El hombre En sí. su necesidad de representar algo, ¿no? de expresión, ¿no? Claro, de expresión, porque finalmente es una de las artes Entonces básicas, ¿no? va a surgir en cualquier momento. Claro. Y justamente ahí es donde nosotros reconocemos con estas 4A y viendo quiénes eran los integrantes, reconocemos que la gran potencialidad del teatro de unir todas las artes. Claro, claro, eso sí, digamos, el teatro puede vincular la música, está pues ahí la danza, claro, la parte ¿no? escénica. Está la música, está la danza, Las está artes las visuales, artes ¿no? plásticas, Claro. las artes visuales, está la poesía, La está el vocalización, texto, el canto. ¿no? Incluso hay parte de gimnasia, Claro. porque nosotros cuando empezamos a hacer teatro ya el año 69, hacíamos un teatro empírico. No había técnica. No sabíamos que para emitir la voz necesitábamos practicar la respiración, ¿no? No sabíamos que teníamos que hacer nuestros ejercicios de expresión corporal. Pero dentro de nuestro criterio, ¿no? Yo recuerdo muchas veces que salíamos en la mañana a la zona del aluvión, no sé si tú te acuerdas todavía que la zona aluviónica donde está todo Fiscarral era intangible y estaba lleno de piedras, Claro. ¿no? Y eso había pasado el aluvión del 41 y nadie lo ocupaba, ese espacio. Entonces nosotros cruzábamos el aluvión y llegábamos al río y ahí comenzábamos a declamar, a recitar, y ahí nuestra voz se fue tomando diferentes tonos y fue creciendo nuestra voz, porque empíricamente hacíamos el ejercicio. Había un muchacho con nosotros que era brigadier general del colegio Mariscal Luzuriaga, de la Gran Unidad, y él necesitaba sin micrófono hacer los mandos, como de atención, descanso, ¿no? Y él lo practicaba en el río, al lado del río Quilcay, porque el río había que ganarle, la bulla que hacía el río había que ganarle en sonido con nuestra voz. Y éramos tres, yo, Rodolfo Carrión y este muchacho que era Andía, un muchacho Andía, ¿no? Y ahí es donde, como declamábamos, Rodolfo Carrión empezó declamando, ahí también logró más voz, ¿no? Y ahí fue que se empezó, digamos, a conjugar las diferentes personalidades para empezar a ya forjar Farol 20, digamos, de alguna manera firmemente. Podría haber sido una ayuda, ¿no? Claro. Una ayuda. Pero yo pienso más bien que fue cuando Carrión se fue a Lima. Cuando él se fue a Lima, él se fue y se enfermó allá, no pudo volver. Yo no supe de él muchos meses. Y cuando ya lo encontré en Lima, él se había sanado, se había curado de su enfermedad, ¿no? Tuvo una peritonitis y luego de eso había entrado al mundo, al campo del teatro, allá en Lima. Y allí es donde siguió cursos. Incluso a mí me hizo seguir muchos cursos, ¿no? Entonces yo ya vine con la técnica a replicar acá para la juventud, ¿no? Nuestra idea era llamar a la juventud a una academia que abríamos todas las vacaciones, y en esas academias, yo recién me entero hace poco que en una de esas academias estuvo José Antonio Salazar, y es así como entró al Farol 20, ¿no? Entonces ahí hacíamos esa réplica de los cursos que habíamos llevado y ya obtuvimos la técnica. Aparte, no voy a ser jactancioso, pero parece que todos los que fuimos llamados éramos talentosos, ¿no? Y ya teníamos la facilidad de poder emitir la voz alta, de poder pronunciar bien, no teníamos problemas de dicción, y eso nos ayudó mucho a todos los que trabajamos con Farol 20. Es por eso que Farol 20 surgió, gustaba, la gente se veía atraída por Farol 20. Hasta ahora, profesora, porque hasta ahora sigue siendo un grupo ícono en Huaraz, ¿no? O sea, cuando se presenta Farol 20 en el Centro Cultural, o se presenta en algunos otros ámbitos, por lo menos las personas que conocemos un poco de esta trascendencia,
pues es Farol 20, ¿no? O sea, hay que ir a los eventos de Farol 20. Sí, ahora yo pienso más bien que nos estamos haciendo conocer un poquito más por la gente nueva. No, yo me refiero no tanto pero me refiero a la institución como tal. Como institución. Ahora, la gente como ustedes que han vivido lo que fue el Farol 20 de hace muchos años, vienen porque ansían y recuerdan y quieren a un grupo que fue representante de nuestro Huaraz en ese tiempo, ¿no? Y una de las formas fue pues las famosas 4A, que con esto voy a concluir al respecto. Yo sé muy bien que ellos no tenían un local, pero al igual que España, se presentaban en el corral de las grandes casonas que había en Huaraz. Y cada familia iba con sus sillas y habían armado un escenario en el corralón que tenían cada casas de esos tiempos, y ahí presentaban teatro. Y también hay una versión del doctor Reina Loli donde él explica cómo es que el señor Rivera construye su teatro, ¿no? El famoso Teatro Rivera. Ya a partir del Teatro Rivera es que comienzan a venir una serie de compañías de teatro de Lima. A pesar de que el viaje de Lima a Huaraz era pesadísimo, ¿no? Duraba de 12 a 14 horas y en camino de tierra, ¿no? Trocha prácticamente. Llegaban las compañías y se presentaban y tenían asistencia porque no había otra distracción, ¿no? Y eso también fue motivo para que mucha gente de nosotros veamos la forma de distraernos, porque no había televisión, solamente un radio y había que captarlo. Y claro. Yo recuerdo que onda corta, escuchaban los partidos de fútbol y yo los veía a mi padre y a don Rodolfo Cabello, que era su gran amigo, se reunían a escuchar el partido de fútbol. Pero yo no veía que escuchasen nada porque era más estática, ¿no? Esta conversación está interesantísima Sí. y linda respecto a esa historia del teatro en Huaraz. Vamos a continuar, amigos, conversando con el profesor Marco Rodríguez. El tema que nos convoca el día de hoy es el teatro en Huaraz. Volvemos luego de una pausa comercial a la cual vamos a continuación. El teatro en Huaraz es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas, y para ello estamos conversando con el profesor Marco Rodríguez de Farol 20. Profesor, toda esta, digamos, historia linda del teatro en Huaraz, tanto las compañías que venían de fuera como de las que, en este caso Farol 20, las 4A que estaban ya acá en la ciudad, se vio pues truncada, ¿no?, por el terremoto. Debe haber habido un tránsito, una transición. ¿Cómo sobrevivir a esa transición? ¿Cómo continuar después de este quiebre tan brutal que fue el terremoto? Yo quiero antes decirte, Einer, que las 4A ya habían desaparecido. Ah, ok. Para ese entonces. Cuando nosotros estuvimos en el Farol 20, ya las 4A solamente haría unos 3 o 4 años que se habían vuelto a juntar y presentaron una obra. Y mucho me acuerdo de que hablaban de que había actuado la señora Honorata Castillo, que fue la directora de la normal particular que hubo antes del sismo, paralela a la normal Mercedes Sinacochea, ¿no? Entonces ella abrió la normal particular y la señora Honorata Castillo era una de las actrices más reconocidas. Pero ya no había 4A, estábamos solos, el Farol 20 estábamos solos. Habíamos visto venir antes incluso también al Teatro de San Marcos. El Teatro de San Marcos con Alberto Mendoza, su actor más representativo, estuvieron muchas veces en Huaraz. Y fueron a quienes nosotros admirábamos. Y que cuando después nosotros entramos a actuar en noviembre, en diciembre, en enero del 1970 ya, ¿no?, nos sentíamos admirados, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que el año 70, más o menos sería en abril, nosotros representamos Farsa y Justicia del Corregidor. Que lo han vuelto a representar. Le hemos vuelto a representar después de más de 40 años, ¿no? Claro. Y eso
nos hizo seguir caminando, representando tanto para el magisterio. Estuvimos mucho tiempo con las luchas del magisterio del SUTE en ese tiempo, del SUTEP, que se llamaba así, y que nosotros íbamos a las tomas del local y actuábamos fuera y dentro de las tomas, ¿no? Me acuerdo mucho una obra de Sergio Arrau que se llamaba La Multa, muy representada, donde actuábamos Timoteo, José Antonio, yo y Olga Godenzi. En ese tiempo, los 4 nada más, y hacíamos, era un estilo del teatro coringa, ¿no? Donde un actor representa varios personajes. Eso lo hemos representado unas 300 veces tal vez, ¿no? Esa obra. Y en esta época, profesor, en esta época usted habla justamente del tema del SUTEP, había, digamos, porque el teatro siempre ha sido, como las artes en general, han sido de alguna forma o canalizadores, o por lo menos representan de alguna manera o manifiestan de alguna forma algunas expresiones populares como la protesta, porque hay teatro de protesta, ¿no? Hay un teatro de protesta, hay un teatro de reivindicador, hay un teatro de lucha, ¿no? O sea, eso también, digamos, transitó un poco por la experiencia de... Nosotros hemos pasado por todas esas manifestaciones o formas de hacer teatro, ¿no? Nosotros hemos pasado por lo que era protesta, por lo que era reivindicación, por lo que era, digamos, luchas de los trabajadores. Yo recuerdo que estuvo Gregor Díaz un tiempo en Huaraz, se nos hizo un gran amigo, lástima ya él ha fallecido, pero siempre en su memoria recordamos alguna de sus obras. ¿Y cuál fue la obra más cumbre que hicimos? Fue la huelga, y así se llamaba, la huelga. Y ahí, yo recuerdo esa vez lo hicimos en el frigorífico zonal, que era grande, se había retirado todo, nuestro amigo era el administrador, y pusimos como bancas, esos envases para los pescados, ¿no? Y entraron, llama, ¿no? Sí, más de 2000 personas entraron. Para una sola función que hicimos, y actuamos 45 actores. Sobre Javas. O sea, sobre Javas estaba el público. Y el público, y nosotros habíamos hecho un gran escenario. Con ladrillos, era una obra de construcción civil. Mire. ¿No? Y la huelga de construcción civil. Pero no éramos los de construcción civil que van a romper vidrios, ¿no? Eran los constructores, en verdad. Constructores. Claro, sí, claro. Y lo concibe muy bien Gregor Díaz, una obra muy buena. Hemos seguido avanzando así con actores que han llegado y se han ido, que han estado 2 funciones y después han desaparecido, y como también algunos que ya nos han dejado, ¿no? Y este quiebre, profesor, este quiebre del terremoto, ¿qué significó para ustedes? Para el teatro huaracino. Significó muchas cosas para la cultura, para el pueblo, para la ciudad de Huaraz, porque fue pues un quiebre realmente, no sé, o sea, creo que no había otro quiebre en Huaraz que no sea tan fuerte como el terremoto, ¿verdad? ¿Qué pasó con el teatro? Nosotros íbamos a un ensayo de teatro esa tarde y nos agarró el terremoto. Y con la misma ya no fuimos al ensayo, algunos también no supimos si habrían llegado. Pero siempre íbamos muy temprano y éramos muy puntuales. Lo único que hemos hecho es volvernos a buscar a nuestras familias, ¿no? Yo tuve la mala suerte de que me cayó un adobe en el tobillo y lo tenía todo hinchado y iba cojeando. Pero no nos amilanó. Cuando ya salimos de todo el problema de dónde vivir, porque estábamos viviendo en una parcelita ahí al frente de la casa, se había caído el muro, era un huerto, y de ahí nos hemos ido a la parte de Sierra Hermosa, donde ahora vive los Tarazona Soto, por ejemplo, ¿no? Esa zona de Sierra Hermosa, nosotros la iniciamos porque ahí estuvimos refugiados, ¿no? Como con nuestras 4 palos y frazadas, ¿no? Y eso, nosotros yo al menos lo sentí tan bien cuando llegaron todos los del Farol 20 y me dijeron, hemos venido a ayudarte. Y me armaron la carpita en un ratito, porque eran muchos los que venían. Y todos lo armamos y ahí nos pusimos de acuerdo, dijimos, vamos a seguir, ¿y por qué nos vamos a quedar? Claro. Y ensayábamos en el campo,
Y todas las noches nos íbamos a los campamentos a presentar. En la mañana había un emisario que iba y les avisaba, esta noche va a venir Farol 20, alisten un escenario. Era el entusiasmo para el campamento, porque aparte de pensar en comer y cocinar lo que se podía, no había más distracción que un radito por ahí o alguna, inclusive no tenían ni pilas. Y era un poco, supongo, profesor, digamos, quitar a la gente de ese momento tan doloroso, para hacer una intervención de arte, ¿no? El arte finalmente siempre sí. pues revitalizador. Y lo único que necesita el teatro, pues nosotros no necesitábamos tener el instrumento musical ni nada por el estilo que de repente se hubiera roto. Lo único que necesita el actor es su cuerpo. Y el cuerpo lo teníamos, ¿no? Entonces, hemos llegado a un campamento y ya estaba hasta con cortina, que era una frazada. Le habían puesto velas por todo sitio, chiuchis, Petromax, lo que tenían. Y ahí actuábamos, y después de actuar ellos nos ofrecían lo poco que tenían. Nos daban un tecito, nos daban un pancito, lo que sea, y ahí estábamos. Y pasábamos al otro campamento. Esa fue nuestra misión. No, pero qué linda misión, ¿eh? El arte, digamos, haciendo que la gente emocionalmente superviva a esa gran tragedia, ¿no? Sí. Claro, yo creo que hicimos bastante por Huaraz. Quedamos muchos huaracinos, pero lastimosamente muchos se fueron y pocos nos quedamos. Claro. Pero los pocos que nos quedamos no nos dejamos tampoco. Yo creo que si hubiera sido el terremoto en otro tiempo, en un gobierno democrático, no hubiéramos tenido reconstrucción. Estuvimos en un gobierno de facto. Y el gobierno de facto no necesitaba reunirse para decir, manden cemento, vayan y trácenlo y llévenle las carpas, ¿no? Porque imagínate cómo hubiera sido ahora lo que le ha pasado a Pisco, ¿no? Claro, Pisco tiene 6 años. Y no le han dado nada. Y la última noticia que tengo es que todo sigue... Y sigue igual. Igual, en casi nada, es increíble. ¿No? Es absolutamente... Imagínate, así hubiéramos estado nosotros. Claro. Pero nosotros, a pesar de que era un gobierno de facto, le exigíamos y nos enfrentábamos. Muchas veces yo me he peleado con el prefecto para presentar una obra de teatro. En un principio hemos presentado así en los campamentos y después el único local que quedó pues fue el de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Que ahí de alguna manera se empezó nuevamente a revitalizar todo el movimiento cultural, ¿no? Profesor, vamos a continuar hablando de este lindo tema, el teatro en Huaraz es el tema que nos convoca el día y vamos a ir a una breve pausa comercial, después de la cual continuaremos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con el profesor Marco Rodríguez. El teatro en Huaraz es el tema que nos convoca el día de hoy. Profesor, un poco esta historia linda y maravillosa de lo que ha sido el teatro y lo que continúa siendo todavía, porque ya tiene, digamos, otras cosas, o otros grupos, otras variantes, otras técnicas, es más profesional o suele ser. Está ahora el internet y uno puede informarse, ¿no?, de las técnicas, ya no hay excusa para no ser bueno en lo que uno quiera hacer, ¿no? ¿Cómo ve usted la parte esta, digamos, después del Sagrado Corazón que usted mencionó y que empieza ya Huaraz a cambiar? O por lo menos empieza ya el proceso de reconstrucción y empieza a dejarse el dolor para mirarse la ciudad con una nueva perspectiva. Bueno, aparte de toda la situación que no nos concernía mucho, sino a las autoridades, ¿no?, de ver que la reconstrucción realmente se haga y se haga bien. Lastimosamente no se hizo bien. Lastimosamente. ¿No? Pero de repente, si no hubiéramos reclamado, no hubiéramos estado allí, no se hubiera hecho nada, ¿no? Pero sí se ha hecho, aunque mal, aunque, como decía Yauri, y lo repetía don Francisco González, decía Huaraz, una ciudad sin rostro, ¿no? Sin rostro. Es porque habíamos perdido nuestra identidad. Y eso era lo que queríamos recuperar, ¿no? Y que estamos hasta ahora también trabajando por recuperarla. Y ese es el otro punto, ¿no?, profesor, que es importante conversar. Sí. Porque Huaraz, en verdad, ahora es una ciudad sin rostro.
Sí, pues. Lo es. ¿No? Lo es. O sea, Y hemos perdido nuestras tradiciones, hemos perdido nuestras costumbres, ¿no? En los tiempos de Huaraz antiguo se escuchaba que todas las mañanas los chanchos eran degollados y después sentíamos el gran olor del chicharrón en todo Huaraz y nos llegaba a la casa porque cada uno lo distribuía. Ahora ya ni siquiera en el mercado lo sentimos, claro. ¿no? Pero eso es, como te decía, una cosa aparte de eso, ¿no? Nosotros seguíamos trabajando con el teatro, hicimos varias presentaciones en el cine radio que se llamó así. El Sagrado Corazón fue alquilado por don Francisco González y allí comenzó a hacer cine. Francisco Sotelo. Perdón, Francisco Claro, Sotelo. don Francisco Panchito Sotelo, don Panchito. Tan recordado por todos los vecinos. Sí, por supuesto. ¿no? Y un mentor, él ha sido uno de nuestros mecenas para el teatro. No siempre está vinculado a la cultura. Así, disimuladamente, ¿no? Él me decía, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No está presentándose el Farol? ¿Por qué no están los avisos en Radio Huascarán? Porque ahí no nos cobraban ni un aviso, ¿no? Así era el de generoso. Entonces, muchas veces, yo recuerdo la primera vez en el Sagrado Corazón fue cuando lo sacamos al prefecto que tenía su escritorio en medio del escenario y fuimos a decirle, queremos presentar acá, ¿no? ¿Y cuánto van a cobrar? No vamos a cobrar. Entonces, para la tarde todo está desocupado, vengan a actuar. Y lo desocupaba. Y actuábamos y al día siguiente lo volvía a ocupar y para la siguiente noche lo volvía a desocupar. Y él tenía gente porque manejaba a los soldados. Pues, ¿no? Claro. Entonces, era la máxima autoridad. Pues, sí, y era un militar. Pues, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, nosotros hemos continuado, hemos seguido con el teatro, hemos seguido capacitándonos, siguiendo cursos, haciendo nuestra academia anual. Y no teníamos, y sobre todo, siempre reclamando, ¿cuándo ya nuestro teatro municipal? Ya habían construido la corte, ya habían reparado lo que era el teatro, el Consejo Provincial, ya habían hecho lo que era el INC con un pequeño teatrín que daba pena, claro, y que hasta ahora da pena, ¿no? Sí, está descuidado. No, ahora está funcionando, está más o menos, algunas obras, ¿no? pero es muy pequeño. Exacto. ¿No? Entonces yo siempre les decía, en ese teatrín, yo les decía a la gente, apóyennos, queremos teatro, pero a veces me pongo a pensar y les decía, ¿cómo vamos a pedir teatro, un teatro municipal de por lo menos 1000 localidades, si acá vienen 80? Claro. Y ya se llenó. ¿Cómo serán 80 en un teatro de 1000? No se va a ver a nadie, ¿no? Pero sin embargo, vemos que ahora se está llenando, está asistiendo a la gente. Y es cuestión de ser perseverantes, ¿no? Hay una necesidad, de alguna manera, digamos, y es buena que de alguna forma haya surgido esto, porque Huaraz hasta hace unos años, y esto sí hay que reconocer, digamos, en el Centro Cultural, ¿no? Que ha significado, de alguna forma, también un quiebre cultural y una promoción cultural, bien o mal llevada, pero de todas maneras significa una promoción cultural, porque antes Huaraz era la ciudad de las tabernas, de los bares y de las borracheras, ¿no? No había más en Huaraz. Así es. Ahora con el Centro Cultural han surgido una serie de grupos. Sí, se está haciendo hay un boom, ¿no? Claro. Está surgiendo nuevamente todas nuestras artes. A raíz, ¿no? Justo de tener un espacio. De tener el espacio, ¿no? Y eso era lo que faltaba, claro, pues. Claro. Es definitivo. Yo no sé cómo no han pensado, por ejemplo, los señores de la Escuela Superior de Formación Artística, de la ESFA, de desocupar ya ese local del INC, porque ellos tienen su local. Y allí ya hubiéramos estado haciendo esto que se está haciendo en el Centro Cultural. Ese hubiera sido el primer centrito cultural, digamos así, el pequeño centro. Y ahora que es grande, ¿cómo se llena? ¿Cómo hay espacio para todo, ¿no? Exposiciones, y es lo que se ansía, ¿no? Y a mí me da mucha pena, Einer, yo te digo, que el Centro Cultural en este momento no esté totalmente implementado, porque le falta todavía sus luminarias. El teatro no tiene luminarias, no tiene sonido, hay que alquilar y resulta caro. Claro, además hay problemas con el piso. Sí. Ha habido algunos problemas con algunas sí, hay cosas que yo he consultado con arquitectos, me dicen, es normal. No, es normal que hayan esas deficiencias. Por eso es que cuando se construye eso, siempre se deja en un depósito, se dejan todos los repuestos necesarios. Tiene que haber mantenimiento, pues, ¿no? Para que se mantenga. Claro.
Ojalá que hayan dejado, o lo que han dejado de repente ya desapareció. Uno nunca sabe en Perú, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero ahora estamos empeñados, y aparte yo te quería hablar también que yo tengo a mi cargo desde el año en que se fundó la universidad, el Teatro Universitario. Que eso es un tema importante también, ¿no? no hemos conversado, pero es importante. Pero lo voy a decir muy rapidito, ¿no? El Teatro Universitario que se comenzó el año 80, porque antes del 80 era el ciclo básico, y donde se hacía actividades, pero el año 80 empieza el Teatro Universitario, ya ha cumplido 33 años. Pero la figura del teatro universitario es muy diferente al teatro independiente. El teatro universitario va cambiando de gente. Claro, porque cada vez hay que ir formando más gente. Es como una actividad adicional a las actividades académicas de los alumnos. Pero lo más importante del teatro, ya sea independiente o universitario, es que el teatro tiene que cumplir su rol formativo, ¿no? Es por eso que está en las universidades. Claro. Y lo fundamental es, de alguna manera, el profesor está tocando el tema de las cualidades, ¿no? Porque el teatro forma en el individuo determinadas capacidades, ¿no? Determinadas competencias, ¿no? Sobre todo le hace capaz de pensar bien y de decidir bien. Claro. ¿No? Un joven que está dentro de los esquemas racionales va a ser un joven que hace arte. Que expresa sanamente. Sanamente, y sobre todo ha desarrollado su creatividad. Claro. Porque sin creatividad no haces nada. No, claro, y puede encontrar amigos, puede encontrar a la novia o al novio en el teatro, o sea, en un grupo artístico. Donde no se en el junta. bar, sino en un ámbito sano, completamente sano. Y así era positivo, antes, pues, antes, ¿no? Y nos volvemos a antes del sismo. El Huaraz antiguo, teníamos nuestros clubes de lectura, imagínate. Tú lees tal libro hoy día y en la próxima semana nos cuentas, tú tal libro, tú tal libro. Entonces, de un tirón leíamos 10 libros. ¿No? Porque ya nos contaban, el que había leído nos contaba el libro. Y así pasábamos tomando un café o un té, ¿no? Claro, y conversando, ¿no? O sea, y hablábamos del autor, y hablábamos de la obra, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos a lograr con este tiempo, con nuestra juventud. claro. Lo que hay que pedirle nada más a los profesores, que se empeñen también en leer, ¿no? Porque la lectura se está olvidando. Y más aún la escritura. Sí, es terrible, ¿no? Pero es parte de algunas deficiencias que estamos teniendo con la tecnología. Lo que no pasa cuando haces teatro. Claro. Te ves obligado a leer. Claro. ¿No? Una obra de teatro tienes que leerla. Aunque no te guste, tienes que acabar de leerla para que la escojas. Y además, para un buen actor o para un buen director, tiene que empaparse del espíritu de la obra, de la época de la obra, tiene que leer sobre la vestimenta, tiene que leer sobre todo, o sea, tiene que informarse sobre otra realidad y tiene que leer mucho, ¿no? Es mucho, sí. Amigos, estamos conversando con el profesor Marco Rodríguez, acá en Paradigmas, él es de Farol 20, estamos hablando del teatro en Huaraz. Vamos a una breve pausa comercial, después de la cual continuaremos conversando sobre este lindísimo tema. Amigos, estamos conversando con el profesor Marco Rodríguez Buendía, de Farol 20, sobre el teatro en Huaraz. Entramos ya a nuestro último bloque. Profesor, las perspectivas del teatro, ¿cómo ve? O sea, el teatro, bueno, hay Farol 20 ahora, pero hay muchos otros grupos también, ¿no? El arte, la cultura en Huaraz, creo, ahora, a pesar de que Huaraz todavía continúa, y en eso sí comparto la opinión que en algún momento comentamos en el programa, de que todavía es una ciudad sin rostro, que está buscando su rostro, pero digamos, hay excelentes iniciativas ya en el arte, y en el teatro también hay varias, ¿no? Sí, por supuesto, y no solo en el teatro, en todas las artes. Claro. Yo creo que se está surgiendo ahí, la gente está escribiendo también, ya es muy bueno. Yo quiero solamente mencionarte que el grupo Farol 20, ya sabemos cuándo se crea, ¿no? Y cumple 44 años esta vez. También está el grupo Kuntur, que se crea el 24 de junio de 1980. El Teatro Universitario, que se crea el 7 de julio de 1980, el mismo año que Kuntur. Y
la Asociación Teatral Raíces se funda el 2 de noviembre de 1983 y en este momento parece que está en receso, ya varios años. No sé si te acuerdas de nuestro querido amigo el gringo, Claro. ¿no? Que ha trabajado mucho en el teatro, claro, y que incluso Raíces, trabajó claro. Raíces. Bien conocido. ¿No? Y muy relacionado con temas locales, con temas de la sierra. Temas, ¿no? Sí. Y él incluía la música en su grupo, ¿no? El grupo se fundó en un tiempo el grupo teatral Rima Rima. Hicimos todo lo posible para que superviva, pero no se pudo. También tuvo un buen elenco teatral el Instituto Nacional de Cultura esa vez, ¿no? Que formábamos la Coordinadora Nacional de Teatro Universitario, de Teatro de Ancash. Y ahora último vemos pues que ha surgido el grupo Odisea, claro, de teatro. Sí. Jovencitos, también, muy jóvenes. Jóvenes que a partir de la danza. La Asociación Cultural también Atrapasueños, que es teatro de títeres y también, ¿no? Mascarones, el teatro de niños y títeres. También el grupo Más Allá de títeres. Y últimamente está pues el grupo Al Borde, que está al borde de terminar. Y también hay los dos grupos que están trabajando juntos, que son Máscaras y Retratos. Claro, y no nos olvidemos de un gran grupo que también es Arte Gestalt, que trabaja y con Gestalt zancos, también, que están trabajando con los zancos, claro, con Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez. Entonces, mira, todo ese trabajo yo creo que en forma conjunta, y siempre nos hemos unido, y quien ha logrado esta unión ha sido la universidad, porque la universidad ha tenido primerito su local, ¿no? Y todavía está a disposición de la gente que quiera trabajar ahí. Nosotros para el Día Mundial del Teatro nos reunimos siempre y hacemos nuestras presentaciones. Pero yo lo que quiero hacer caer en cuenta siempre es que debemos tener mucho cuidado en nuestros montajes, que nuestros montajes sean muy bien hechos. A veces estamos improvisando y el público no se merece eso. Desde que nosotros empezamos con Farol 20 siempre hemos tratado de ponerle lo mejor que tengamos. No, Farol 20 es una notación de la calidad, no solo, digamos, en conjunto, en la actuación, en la dirección, en la obra planteada. O sea, son muchas cosas que... Y eso yo creo que eso es importante. Yo alguna vez les he observado y a muchos no les gusta. ¿No? Por ejemplo, yo les he observado de que yo no puedo mezclar un actor de 30 años y un actor de 16 años para que hagan las mismas edades como personajes, ¿no? Porque siempre la voz va a traicionar. Entonces, eso tenemos que seguir trabajando. Y yo creo que ahora nuestra misión, y particularmente la misión que yo me he propuesto esta vez, es capacitar a todos los docentes de Huaraz para que en estos festivales, tanto Festa o Paco Yunque o como se llame, tengamos obras realmente para niños, porque muchos están abusando de hacer obras para adultos, ¿no? Profesor, yo quiero agradecer mucho, en realidad bastante, su compañía hoy día, su interesante conversación y su presencia aquí en Paradigmas, y quisiera ya sus palabras finales para despedir este lindo programa en realidad del día de hoy. Yo espero, Einer, y aparte de felicitarte por el programa, ¿no? Yo no quería iniciar felicitándote, sino terminar felicitando todo este trabajo que estás haciendo en bien de nuestro Huaraz. Agradecerte por tenerme hoy y augurar que pronto podamos seguir conversando. No de repente acá, pero en algún lado podemos seguir conversando, tomándonos un café. Muchas gracias. Un cafecito. Gracias, profesor. Gracias, muy amable. Hemos estado, amigos, con el profesor Marco Rodríguez Buendía de Farol 20, hablando sobre este lindo tema del teatro en Huaraz, recordando una visión tan hermosa de este Huaraz que siempre ha sido, y esperemos que todavía recobre ese rostro que parece que ha perdido, pero que pueda recuperarse todavía a través del arte, la cultura y especialmente el teatro. Nada más, por mi parte, recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y por supuesto también recordar que este programa lo hacemos en conjunto con un equipo de personas y con quienes nos acompañan siempre y que están con nosotros siempre detrás, y además lo hacemos pues para todo el Callejón de Huaylas. Agradecer al equipo de Cable Andino y por supuesto recordarles que nos vemos cada semana siempre acá en el canal 3. Nada más, será hasta nuestro siguiente programa. Hasta entonces, muchas gracias por su tiempo.